Ahora algún titular que nos ha llamado la atención hasta hora de la mañana, como por ejemplo que han imputado por abuso sexual especialmente agravado a 3 de los indagados en el caso de violación a la mujer de 30 años en el barrio Cordón. Uno de los 3 imputados también fue imputado por difusión de material con contenido erótico sin autorización de la víctima. Esto fue lo que en los últimos días se pudo ver se pudo también escuchar en un programa de radio, y la Fiscalía de Delitos Sexuales de cuarto turno, esto es a cargo de la fiscal Silvia Lovesio, solicitó prisión preventiva por 180 días para los 3, a lo cual hizo lugar la jueza del caso, ¿no? Recordemos que este fue un hecho que ocurrió el pasado 23 de enero, cuando se hizo la denuncia, y en esa primera instancia habían sido emplazados y el pasado miércoles fueron detenidos para declarar en fiscalía. Y actualmente la Fiscalía de Adolescentes investiga la responsabilidad penal del menor involucrado en el hecho, que también se encuentra emplazado a disposición fiscal. Obviamente nosotros vamos a seguir tratando el tema. Tenemos a Leo Pedrosa, que seguramente va a actualizar la información también y va a aportar otros datos. Y hoy es un día también importante porque hemos invitado aquí a Piso a Raúl Iglesias, él es fiscal departamental de Montevideo en delitos sexuales, un poco para ahondar en estos temas y ver cómo se maneja todo esto, cuántos hay, que creemos que son muchos, los que hay también en espera para ser resueltos. La subdenuncia, que es quizá lo más importante de todo esto, ¿no? Sí. Hay, ¿no? ¿Y qué pasó con el menor, que también estuvo declarando ayer en la Fiscalía de Menores, ¿no? Se encuentra emplazado a disposición. El menor también. Sí, a disposición de fiscal. Fiscalía de Adolescentes, ¿no? Exactamente. Va a investigar la responsabilidad penal. Exactamente. La intención hoy hablar aquí con Raúl es un poco cuál es la dinámica en situaciones de estas características donde se necesitan muchísimas pruebas. Bueno, en general, los fiscales para resolver los casos en general, pero los delitos sexuales necesitan muchísimas pruebas y se han formado como grandes embudos con referencia a los diferentes casos. Así que vamos a charlar con él, no solamente poniendo el ojo en esto, porque la verdad es que en estos últimos días se ha dado cuenta de varios hechos de violación, delitos sexuales. Así que no solamente fue esto, en simultáneo fue una niña que era violada por parte de su padre cuando su mamá está internada por depresión, y así se fueron sumando, y en realidad nada, es un tema lamentablemente de nunca acabar, y uno, como decimos casi que en el barrio, uno pega de oído en estos temas. Así que gracias, Raúl, ya que estás acá, por haber venido a charlar con nosotros. Estamos apenas dando el titular de uno de los casos que se tratan, pero suponemos que la cuestión siempre es complicada por el lado de la Fiscalía, ¿no? Por supuesto, no es un trabajo fácil. ¿Sí? Uno lo hace con gusto y es la pasión de uno, pero no es fácil. Él hablaba de seguramente muchos casos que no son... No, justamente la subdenuncia que hay de los delitos sexuales, más que nada porque la víctima piensa, por la que voy a pasar, déjalo por acá, ¿no? Entonces, lo que se procura ahora con esta nueva dinámica, nueva perspectiva, es que a la víctima no se la haga revivir. Es más, creo que la chica, la violada, no tuvo que declarar nuevamente, ¿no? Revictimizar, ¿no? No tuvo que ir de vuelta. No conozco los pormenores del caso porque no está asignado a la Fiscalía que trabajo. Bien, pero creo que no tuvo que volver. La idea es justamente que declare una sola vez. Claro. Pero muchas veces eso en la práctica no sucede porque habla con la policía primero, luego habla con los técnicos, psicólogos, psiquiatras, tal vez algún otro profesional que le entreviste porque es necesario. Entonces el relato como que lo vuelve a repetir. No es la idea. No es la idea. ¿Y hay de esto de una posible, algo así como cámara Gesell, puede ser? Que es como un kit donde la persona puede estar declarando en forma remota. Sí, ese es un instrumento también que se usa. Lo que se pretende con esa dinámica que se usa más bien para niños es protegerlos en la medida de lo posible, que ellos declaren con un técnico que le hace una serie de preguntas que ya están preestablecidas, y que él no vea más nadie que a esa persona que tiene una capacitación especial que le brinda el Poder Judicial para justamente crear un ambiente adecuado para tomar una declaración tan importante y que el niño se sienta lo más cómodo posible dentro de lo difícil de relatar un hecho de esas características. Y eso que van a la calle, perdona, pero para terminar, ¿van hasta la casa del niño o es un lugar específico? Es un lugar específico del Poder Judicial. Está. Y creo también que hay una cámara que es como ambulante, que se puede trasladar toda esa infraestructura cuando es necesario en el interior o en otras localidades. Y justamente te pregunto eso. ¿Hay técnicos? Algo de lo que se reclamaba era que no había técnicos
idóneos para trabajar en la Cámara. Creo que es uno de los reclamos que tiene el Poder Judicial, los jueces y el gremio correspondiente. Porque justamente creo que requiere una capacitación que tal vez, pero esto desconozco, cuánto tiempo lleva, en horas, quién lo hace, qué controles se realizan. El tema de capacitación es un gran asunto. Nosotros en la Fiscalía también tenemos algunos asuntos de capacitación que siempre es algo muy dinámico y más con los tiempos que corren, todo lo del Zoom. Ahora podés capacitarte a distancia, es una gran ventaja, pero también tiene su dinámica, tú lo sabes muy bien. Hablábamos de la importancia de lo que es evitar la revictimización de la víctima, algo que muchas veces es complicado. Y en ese sentido te quería preguntar entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir en una investigación por un delito sexual? Yo debo aclarar una cosa también. Ahora, por el trabajo interno de la Fiscalía, nosotros, donde yo estoy en segundo turno, hacemos violencia doméstica y violencia de género. Si bien tenemos delitos sexuales que quedaron, o cuando cubrimos a colegas, como me ha pasado cubrir a quinto turno, sexto, en fin, a veces más... subrogar estás trabajando, por supuesto, porque además sos delitos sexuales, es decir, pero en la dinámica diaria estás más bien con violencia doméstica. Primero te llaman por teléfono, un oficial, te dice que se presentó una denuncia, te da más o menos un pantallazo y tú dispones más o menos como un kit de medidas estándar. Bueno, que la vea el prestador de salud, el ITF que intervenga, la unidad de víctimas de la Fiscalía. Eso como que es lo básico para empezar. Después ver si hay testigos, si hay cámaras. Y es todo un conjunto de pruebas que tú tenés que ir recabando para, en el momento que estés con las pruebas suficientes y estés convencido de que ocurrió un hecho delictivo, presuntamente delictivo, ¿no? Y que una persona o varias están involucradas en ese hecho, tenés que pedir la formalización de la investigación para que esa persona, bueno, espere ese proceso en prisión o en otro tipo de medida limitativa y después eventualmente pasa un juicio o un proceso abreviado. Es decir, pero tenés que seguir como un ritual de pasos para lograr. Lo primero es la formalización de la investigación y después vemos. Mientras tanto, a la víctima se la cuida, digamos, si es que no está internada o que no está padeciendo alguna afección debido al acto violento, ¿sigue en su casa, a la espera? Muchas veces está en su casa, muchas veces está en un centro de salud o con familiares. Yo lo primero que hago es pedir la unidad de víctimas de la Fiscalía que intervenga, porque ellos tienen, obviamente, los técnicos y una capacitación especial para intervenir y lograr que la víctima se sienta dentro de toda esa situación lamentable, contenida. Pero eso lo hacen los técnicos, psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales y además coordinan con otros centros de salud. Es decir, el doctor acá lo sabrá mejor, ¿no? Se activa todo un mecanismo de protección de la víctima y contenerla, porque puede ser que después en juicio tenga que hacer una declaración anticipada o no, es decir, pero por lo general es la preparación para lo que se viene. Claro. No, y lo que se da en ese momento, porque, a ver, en un caso, por ejemplo, de violación, hay pericias que son inevitables realizar. Exacto. Entonces, digo, hay un examen médico forense, seguramente hay una consulta en ese momento con psicólogo, eventualmente con psiquiatra, hay toma de muestras que hay que realizarlas en ese momento que son no se pueden imprescindibles. dilatar. O sea que, más allá de lo que es la preparación futura, hay acciones periciales que tienen que ser del momento, inmediatas, exacto, ¿no? Recabar la ropa, por ejemplo, las sábanas o otros elementos que son fundamentales para luego probar con pruebas de ADN u otro tipo de pruebas, porque tú tenés que ir recolectando una a una. De hecho, cuando vas a los cursos te dicen, bueno, tenés que tener una lista de tareas, como un checklist en inglés, ¿no? Entonces vas, bueno, esto lo tengo, esto me falta. En algunos casos lo necesitarás, en otros no. No es que hay un manual rígido y establecido. Tú tenés como una guía en los cuales esto lo tengo, esto me falta. Esto a veces demora más de lo que uno espera, ¿no? Eso te allana el camino, porque las pruebas son como válidas, contundentes y las tenés ahí en el momento. Yo me imagino que cuando las denuncias no siempre, ¿no? No siempre. En este caso, por ejemplo, yo lo seguí por la prensa, como todos. El hecho fue el 23, dijiste tú, y recién ahora se está formalizando porque obviamente la fiscal del caso, la doctora Lovesio, tuvo que ir recolectando. No podía decir, bueno, me presento al otro día si no tenía ninguna evidencia. Ella conoce el caso por dentro, La ¿no? formalización es entonces como consecuencia de que existieron resultados concluyentes, si no, no hay formalización. Concluyentes para esta primera etapa. Esta primera etapa.
que ocurrió un hecho delictivo es lo primero que la fiscal va a ver, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer, eso todos lo hacemos. Y después que lo cometió tal persona. Porque puede ser que haya un hecho delictivo y no se tenga una persona individualizada. Entonces ahí eso cambia, porque hay que ver quién acá, por lo que surge de prensa, rápidamente se individualizó a las personas. Entonces, bueno, eso allana el camino también, pero tiene que ir recolectando cada una y luego cuando tiene todo armado, ahí recién se presenta. Y la persona tiene, la persona imputada tiene el derecho a estar ese tiempo en libertad. Ahora están formalizados con prisión preventiva, por lo que vi. Sí. Pero podría ser que esto demorara más días o que se impusiera otra medida menos restrictiva. Eso también puede suceder. Lo que no quiere decir que el caso está cerrado. Recién empieza. Recién empieza entonces. Claro. Acto 1. Doctor, ¿el perito tiene la potestad de determinar si hubo violación o no? A mí me pareció extraño, ¿no?, que uno de los peritos pudiera decir, no, acá no hay indicios de violación, porque perfectamente pudo haber habido violación y el perito no constatar nada, ¿no? O sea, esas opiniones, o sea, el perito está autorizado a emitir un fallo como este, ¿no? Decir, acá no hubo violación. Los peritos, según su arte, su ciencia, ellos tienen, obviamente, las evidencias, los indicios, aquí está el doctor presente, que determinan, bueno, esto indica que o indica que no. Después... Pero, hablemos práctico, o sea, perfectamente pudo haber habido violación y no haber indicios. Puede pasar, ¿no? puede pasar. Entonces, ¿por qué el perito, en este caso, no sé si fue aventurado, qué sé yo? Bueno, pero como él dijo, no. hay un puzzle de información. Supongo Sí, que exacto. el resultado va más allá de que encuentres una yo puedo decir, muestra acá seminal no o no. encontré... Digo, hay un puzzle que es el que determina una presunción, doctor, ¿no? Esa palabra me gusta mucho, puzzle, porque tú vas armando. Tú ese elemento lo tenés un informe que te indica algo, o no te indica lo que tú pretendés. Bien. Pero tú tenés después las declaraciones de la víctima, que son fundamentales, tenés la declaración eventualmente de testigos, tenés una filmación, como en este caso que hay filmaciones parciales, aparentemente, tenés otra serie, un peritaje psicológico, psiquiátrico, a ambas partes, ¿no? Tenés tal vez la declaración del imputado, que puede hacerlo o no, pero entonces vas juntando todo. O puede haber hasta Doctor, daño espere, físico, espere. o daño físico Pero, a veces no me entendí lo que quise de decir, esfuerzo. no me entendí lo que quise O sea, decir. Yo lo que digo es que en este caso, el peritaje, lo que se podía decir es, yo no encuentro indicios de violación. Punto. Lo que no quiere decir que no haya habido violación. Eso no se dijo. Es más, se dijo, aquí no hubo violación. O sea, me pareció como dar un pasito más, ¿no? O sea, que el peritaje dio para dar como una confirmación de algo que, bueno, y ahora se está dando cuenta lo contrario, ¿no? Pablet, lo que sucede es lo siguiente, ese perito que hace su informe, si esto va a juicio, ese perito va a tener que ir a declarar y va a ser interrogado por ambas partes, tanto fiscalía como defensor, para que explique detalladamente qué procedimientos utilizó, por qué llegó a esas conclusiones y no otras, y se somete a todo un interrogatorio en el cual él explica, y el juez está atentamente escuchando y va sacando sus conclusiones. Y a veces puede pasar que un perito te dice una cosa, otro perito otra. Los imputados tienen derecho también a presentar sus propios peritos. Entonces, es una cuestión de una guerra, entre comillas, de ver quién presenta los mejores argumentos y quién convence al juez de que, bueno, la técnica que empleó es la más moderna, por ejemplo, o es una técnica más fiable, etcétera, etcétera. Es una guerra discursiva en la cual tú te presentas los argumentos, la otra parte presenta los otros y discuten en un proceso de igualdad de armas a ver quién logra convencer. Sí, además el trabajo como ha cambiado mucho, ahora los fiscales hacen el trabajo que antes hacían los jueces. Tienen más laburo ustedes ahora. Mucho más, gracias a Dios. A mí me gusta este sistema, así que entonces, bienvenido. Sin entrar en lo que es este caso en particular, porque tú ya dijiste que no estás vinculado a él. La presencia de este tipo de audios, como ocurrió ahora, sean parciales o sean totales, ¿pueden cambiar el curso de una investigación? Volvemos al puzzle y al contexto. La prueba no es una, tú tienes que ver todo el contexto de las pruebas y a dónde te llevan. Porque una prueba a veces que aparenta ser la prueba estrella, después tenés de otras 10 pruebas que te refutan todo esto. Bien. Y a veces empezás y vas por un camino y las evidencias, las pruebas te llevan para otro. Y como nosotros tenemos que hacer una investigación objetiva, imparcial,
si la defensa nos presenta 10 evidencias, 10 pruebas que nos llevan para otro lado, tenemos que considerarlo, porque tal vez nuestra idea primera no era. Como puede pasar que algo que empieza, acá tengo muy poquito, no sé si voy a llegar a formalizar porque no tengo... Y después empezás a investigar y aparecen testigos, aparecen otras evidencias y tenés que ir adelante. ¿Y es un error que estas supuestas pruebas se presenten antes a un medio de comunicación que una fiscalía, por ejemplo? En el procedimiento, pero no para este caso, cualquier caso. Por eso, yo opino en general. ¿Qué corresponde? En general, ¿qué opino corresponde? en general, no por el caso, porque no me meto en el trabajo de los colegas. Pero ¿qué correspondería? ¿Qué es lo que corresponde para hacer las cosas bien? Mañana le puede pasar a otra persona, Me parece que lo mejor es presentarlos a la fiscalía, porque la fiscalía tiene la obligación de recibir, salvo algunas hipótesis, tiene la obligación. Es más, vamos a suponer que la defensa quiere presentar determinadas pruebas. La fiscalía dice, no, estas pruebas yo no las voy a diligenciar. Claro. Bueno, va al Poder Judicial y se hace todo un procedimiento para que esas pruebas se recaben o se presentarán en juicio, etc. Ahí me parece que es el primer punto. Después, la filtración de información y toda esa cuestión, bueno, ya se está investigando y la colega lo tratará y lo investigará a ver qué fue lo que pasó. Dentro de todo este procedimiento, Sí. ¿en qué momento se forma como el embudo? Que se habla del famoso embudo, ¿no? En todos los trabajos que vienen haciendo ustedes. Yo ya lo he hablado en otros momentos, en otras circunstancias. Es el tema de determinadas carencias del sistema que creo que el sistema político debería atender y tal vez asignar más recursos y todo eso para que nosotros podamos hacer mejor nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque somos servidores públicos y lo que nosotros queremos es trabajar lo más eficaz y eficiente y lograr objetivos, porque yo como persona y como profesional, yo quiero que cuando arranco un caso, si tengo las evidencias, llegar hasta el final y ganarlo. Soy competitivo y quiero eso. ¿En la mitad lo puede tomar otro fiscal? Puede pasar. ¿Y hay que empezar de cero? No, continúa el trabajo del colega. ¿Y continúa con los mismos criterios? ¿O puede, puede cambiar. Porque nosotros tenemos algo bendito en este país, dijera Sánchez Padilla. Recordado. El recordado y querido, de que tenemos independencia técnica. Entonces, a nosotros nadie nos puede decir cómo hacer nuestro trabajo. Obviamente, nosotros, esto no implica que hagamos lo que se nos antoje, ¿no? Tenemos que respetar la Constitución, la ley, los pactos. Pero eso es nuestra independencia. Yo puedo tener una idea de que un caso va para un lado y viene otro colega y dice, no, a mí me parece que va para acá. Y bueno, lo seguirá así. Y en ese tránsito, la víctima puede cambiar, por ejemplo... Eso es lo que queremos. Volviendo a la subdenuncia, enganchándome con lo que es el tema de la subdenuncia, que es por lo menos a mí lo que más me preocupa, ¿no? Mujeres que entienden, no, yo no voy a seguir este camino porque es vergonzoso, ¿no? Existe que la subdenuncia de no denunciar y gente que entra en el camino, como recién planteaba, en el camino de denuncia, y cuando se empieza a encontrar con todo ese puzzle que recién comentabas vos, se tira para atrás. Sí, eso pasa en algunas ocasiones. ¿Eso cómo se puede conseguir? ¿Cómo se puede mejorar eso? Yo creo que la gran clave es tratar de no echarle la culpa a la víctima, ¿no? de lo sucedido, ¿no? Para que no se sienta que de alguna manera es responsable de lo sucedido. Pero termina pasando un poco. Lamentablemente termina pasando. Y entonces se echa para atrás y la víctima entiende que él no quiere seguir con el proceso. ¿Hay algún trabajo que se haga para alentar a la persona a que no te arrugues, seguí adelante? Te voy a comentar mi idea. Creo que pasa por una cuestión de educación, de que los medios de comunicación pueden hacer campañas de difusión, determinadas políticas públicas para que la persona se empodere, ¿no? Diga, bueno, si a mí me pasó esto, yo tengo la seguridad que voy a acudir a un sistema que me va a dar las garantías de que yo pueda presentar mi caso y va a haber una resolución. No quiere decir esto que el caso lo presente y lo gana, no. Totalmente, porque recordemos que la gran mayoría de las violaciones son intrafamiliares, ¿no? Termina denunciando y declarando contra un familiar, ¿no? Es un escándalo familiar. Y además, ¿no? la separación de la familia de pronto, escándalo. Ir a otro lugar, hijos, es un lío. Y después otra idea que yo he planteado también es de que la Fiscalía puede crear una unidad, en fin, la parte administrativa no es decir, dependerá, ¿no?, de las decisiones del jerarca, que, como existe, por ejemplo, en Argentina, que a mí me interesó mucho, que justamente hace toda esa tarea que tú decís, de difusión, de trabajo, de concientizar, de investigar en contexto, toda una serie de tareas muy importantes para lograr que cuando la persona se presente ante el sistema no desista y llegue al final.
que, insisto, puede ser que lo presente y su caso después un juez decida no tengo las evidencias suficientes, entonces no voy a condenar. Eso está incluido dentro de lo que son las carencias del sistema que tú hacías referencia y que tiene que ver con la necesidad de más recursos. Sí. ¿Qué son las carencias del sistema? ¿Eso y qué más? Y faltan recursos humanos, faltan recursos materiales, pero bueno, es un tema largo y ya se viene hablando de esto desde el año 2017. Pero no importa, yo creo que si no se resuelve está bueno seguir hablando, para a ver si alguien finalmente escucha. Bueno, el sistema político porque bueno, está bueno, pero está bueno que nos convoquemos para charlar de estos temas, porque en definitiva... La vicepresidenta, el presidente han manifestado, las autoridades de gobierno, su interés en estos temas. Pero creo que al final del día es una cuestión económica y entonces hay que ver dónde se pone el dinero. Siempre es un tema de recursos, de dónde se destinan los recursos como para... ¿Trabaja mejor con el fiscal Gómez? Yo cumplo mi tarea, soy un servidor público. Alguien me dijo, los jerarcas pasan, los compañeros quedan. ¿Qué más decirle? Trabaja mejor con él. Se ha dicho lo que tengo. Ya me conocen, creo. Se ha dicho bastante sobre el tema y también con el anterior jerarca también. Pero con el anterior jerarca, con el señor Díaz, siempre nos dijimos las cosas así, frente a frente. Entonces, claro. Es la forma. ¿Cuántas investigaciones en curso hay por delitos sexuales y cuánto estiman ustedes que no se denuncian? O sea, creo que esto es como un gran iceberg, ¿no? Donde vemos un apunte y hay una gran cantidad de casos que están por debajo del nivel del agua. Muchas tienen que ver con lo que tú decías, por problemas del sistema, que la gente dice, no, yo no voy a denunciar porque esto, como decía Martín, me revictimiza, es una complicación. Y también a veces porque hay relaciones de dependencia muy fuertes, ¿no? Claro. Hay gente que no denuncia, hay mujeres que no denuncian porque si denuncian se les termina... la casa donde viven, la manutención en la cual están, es real porque lo he visto. Entonces, ¿cuántos casos hay hoy y en cuánto se estima que podría ser el número real de casos que no salen a luz? Justamente, esas cifras en negro son difíciles de determinar. Ajá. Pero se pueden proyectar o se pueden pensar en base a las características de la sociedad. Yo sinceramente las desconozco. Creo que hay otros organismos que son los que se encargan de esa cuestión. Pero sí, lo que tú decís es muy cierto. Tal vez, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda puede hacer bastante para que la persona, si tiene que salir del hogar rápidamente, tenga un lugar donde refugiarse, exista toda una contención rápida y oportuna. Te dije Ministerio de Vivienda, Mides, etcétera. A veces es económico. El INAU, es decir, a mí me parece como sociedad, a nosotros nos cuesta mucho la coordinación. Nos cuesta la interna de las instituciones. Imagínate cuando tenemos que coordinar con otras instituciones. Trabajo en red. Trabajo en red, que ahí es donde entran las organizaciones de la sociedad civil, las ONG. Las no gubernamentales, que son las que meten para adelante en todos estos temas. En un caso, si me permiten un minuto, en un caso que estamos trabajando con mis compañeras de un travesticidio, allí estamos trabajando con el colectivo trans. Si yo hubiera tomado el caso del comienzo, tal vez lo hubiera llamado rápidamente. Bueno, aparecieron ahora, pero todo suma. Y me gustaría que de aquí para adelante, en todos los casos de relevancia, que las organizaciones puedan aportar, que me llamen y trabajamos juntos. Esa es mi idea. Y me interesa mucho también los testigos expertos, es decir, personas de la ONG que tienen un conocimiento muy importante que puede aportar a la Fiscalía. ¿Por qué? Porque ellos han hecho cursos, muchos en el exterior, no he tenido esa oportunidad todavía, entonces tienen un conocimiento que yo no tengo. Tienen un contacto directo con la víctima a nivel primario y después casi permanente. Además tienen muchos conocimientos que son útiles y eso me parece que la Fiscalía, yo por lo menos lo voy a hacer en los casos, tengo la independencia técnica para hacerlo, de convocarlos. ¿Lo puedes hacer entonces? Lo puedo hacer porque me interesa mucho. Además de los técnicos del Poder Judicial, de la Fiscalía, contar con las ONG porque cumple una tarea que para mí es fundamental. ¿Siempre la víctima se contacta primero con la ONG o primero con la autoridad y después con la ONG o es en simultáneo? Porque vos decís, los voy a convocar, pero hay que saber si están como comunicados entre ellos, ¿no? Sí, es decir, los voy a convocar en el sentido, yo soy abierto, yo quiero trabajar con todos porque mi objetivo es lograr... Si el caso se presenta hoy, bueno, yo quiero lograr una condena, ya sea mediante proceso abreviado, ya sea mediante juicio. Es decir, si yo estoy convencido de que acá hay un delito y que tal persona lo cometió, yo quiero una condena. Es mi objetivo, es mi trabajo, me pagan para eso. Y necesito trabajar en comunidad, en red.
como decía el doctor. ¿Qué dice la ley respecto a la difusión de contenidos íntimos? Allí es lo que está investigando la colega, no me voy a meter en eso. Es un delito. ¿Qué dice la ley? Es un delito. Exacto, Ahí si está, se es eso, divulga, la respuesta es eso. sin el consentimiento de la persona, si se exhibe, en fin, determinados verbos, como se dice en la jerga, ¿no? Si tú cometes, si lo divulgás, si lo exhibís, si lo haces circular, bueno, estás cometiendo un delito y hay que probarlo. Eso en el caso de que ese material no haya sido ya divulgado en redes, porque a veces pasa que nos llega a todos, la comunidad en general. Vos decís en el caso de que no haya llegado a la comunidad, pero sí haya llegado, por ejemplo, a las autoridades y de ahí se Ahí hay que determinar filtre. quién es el que quién lo puso en la Claro. internet. Claro. ¿Quién fue el primero? ¿Quién lo difundió? Es toda una tarea muy difícil porque están todos los medios tecnológicos para determinar quién. Hay que Y hacer no un es fácil. rastreo, claro. No es nada fácil. Bueno, muchísimas fácil. gracias por haber venido a ustedes, charlar gracias. con nosotros, actualizar un poco la información de cómo se maneja Fiscalía y las autoridades en general. A veces las urgencias y las angustias nos llevan a querer resolver los temas de un día para el otro y evidentemente... Todos queremos resoluciones rápidas. Bueno, por que se supuesto. resuelvan esos embudos, a ver si nos escuchan. Sí, una vez Bueno, más. creo que miran el programa, los políticos, eso, ¿no? eso espero a la comunidad política de nuestro país, que siga atendiendo los reclamos también de estas autoridades que están necesitando una ayudita más. Siempre a las órdenes. Gracias, Muchas igualmente gracias. nosotros, un placer. Gracias. Bueno, muy bien. Y sobre todo porque después este tipo de hechos tan tristes se toman a veces como temas políticos, ¿no? O sea, de campaña, claro, de cuestionamientos, claro. de idas y venidas y sí, en estos días lo hemos y las visto. leyes salen del Parlamento, entonces fíjate, bueno, pongámonos a trabajar en leyes más adecuadas. Volviendo a las violaciones, como decíamos, que se dan son más intrafamiliares, ¿no? Vos fijate, hablabas de la coordinación, el fiscal hablaba de la coordinación. Hay que coordinar, de sacar a esa persona de ese entorno, llevarla a otro lugar que a veces tiene hijos. Es complicado. El tema de la coordinación, como decía bien el fiscal, es lo más jorobado de todo esto, ¿no? Poder coordinar todas las herramientas necesarias para... No, ¿y cómo sigue tu vida? Porque después, de pronto, esos niños no pueden volver a la misma escuela. De pronto los llevan a otras comunidades. Y cuando hablamos de casos, por ejemplo, de delitos sexuales a veces de niños, se han tenido que mudar de departamento. Ni siquiera se quedan en su zona o en su barrio o en la misma zona. Se mudan hasta de departamento. Es como un cambio de vida. También están los vínculos con los familiares, por ejemplo, del violento. El violento, que no quieren tomar represalia porque tienen a su familiar, ¿entendés? No creen la historia. Claro, hay mucha cosa que hace que la víctima casi que la tenga que tener una burbuja porque empieza a pesar el miedo de lo que le pueda pasar después. Muy complicado. Con los niños es terrible, ¿no? Es terrible porque hablabas de la cámara Gesell, ¿no? Que realmente conseguir un testimonio que sea válido y que se pueda de alguna manera mostrar y hacerlo firme, tenés la mosca, y es la mosca del... Si tiene un insecticida por ahí, porque estoy con la mosca acá hace rato. Después la capturo. Después la capturamos. Pero no te quiero cortar el discurso, es verdad eso. Es muy complicado, en el caso de niños es muy complicado porque la interpretación necesita de técnicos, y era lo que justamente reclamaba el fiscal, ¿no? Técnicos idóneos que conozcan bien, que conozcan el métier bien para poder conocer realmente lo que pasó, ¿no? Con niños es muy complicado. Es muy complicado.